A las 07:30 del 19 de septiembre de 1944, el sargento técnico Lafayette P. estaba de pie junto a su tanque Sherman en una zona de reunión cerca de Aachen, Alemania, observando a su tripulación prepararse para lo que sería su última misión. El aire de la mañana era frío y llevaba consigo el olor a combustible diésel y tierra húmeda. A su alrededor, decenas de otros Sherman estaban formados, con sus tripulaciones, realizando las comprobaciones previas al combate. Los motores cobraban vida uno tras otro, llenando el área con un estruendo mecánico. El suelo vibraba bajo los 33 toneladas de acero de las máquinas que se preparaban para entrar en combate. Poole tenía 25 años, 81 días en campaña y 12 tanques enemigos confirmados como destruidos. Los defensores alemanes habían fortificado la línea Siegfried con Panthers, Tigers y cañones antitanque camuflados. La unidad de Poole avanzaría directamente hacia ellos. Los informes de inteligencia estimaban al menos 2 compañías de Panther defendiendo los accesos a Münsterbusch. P. llevaba 3 meses comandando tanques Sherman. Conocía el vehículo de arriba a abajo. Un tanque medio de 33 toneladas completamente cargado, con una tripulación de 5 hombres, impulsado por un motor radial Continental R975 que generaba 350 caballos de fuerza. El modelo M4A1 con cañón de 76 mm, capaz de alcanzar 30 mepis por carretera y 20 campo a través. El Sherman tenía un problema fatal que estaba costando la vida a tripulaciones estadounidenses cada día. No podía penetrar el blindaje frontal de un Panther o un Tiger. El Panther pesaba 45 toneladas y montaba un cañón de 75 mm de alta velocidad capaz de perforar el blindaje del Sherman a 2.000 yardas. Su blindaje frontal era de 80 mm inclinado a 55. El cañón de 76 mm del Sherman necesitaba acercarse a menos de 300 yardas para penetrar el blindaje lateral de un Panzer. El Tiger era aún peor. 56 toneladas, un cañón de 81,8 mm y un blindaje frontal de hasta 120 mm. Un Tiger podía destruir un Sherman desde 2.500 yardas. El Sherman no podía perforar el blindaje frontal de un Tiger a ninguna distancia práctica de combate. La doctrina estadounidense decía que las tripulaciones de Sherman jamás debían enfrentarse frontalmente a los carros pesados alemanes. Había que usar la velocidad, la superioridad numérica, flanquearlos y golpear sus costados y retaguardia. La tercera división acorazada había perdido un gran número de tanques en Normandía, la mayoría destruidos por unidades alemanas con más alcance. Poole había visto morir a comandantes de tanque por seguir la doctrina al pie de la letra. La doctrina asumía que las tripulaciones tendrían tiempo para maniobrar, espacio para flanquear y apoyo de artillería. La realidad era distinta. Combates más rápidos, más cercanos y más caóticos. Los alemanes aprovechaban cualquier vacilación. Poole desarrolló otro enfoque. Entrenó a su tripulación sin descanso. Ejercicios para el conductor, para el artillero, para el cargador. Lo cronometraba todo. ¿Cuánto tardaba su conductor en girar 90 Wokrinder a máxima velocidad? ¿Cuánto tardaba su artillero en adquirir un blanco y disparar? ¿Cuánto tardaba su cargador en introducir un nuevo proyectil tras un disparo? Los empujó hasta que cada acción fuera instintiva. Su conductor era el cabo Wilbert Richards, de 24 años, de Cumberland, Maryland. Poole le decía Baby, aunque otros lo conocían como Red por su cabello pelirrojo. Richards medía 1,63, había crecido trabajando con maquinaria agrícola y podía sentir cuándo la transmisión iba a patinar o cuándo las orugas estaban desgastándose. Siempre conducía con la escotilla abierta. El tirador de la ametralladora frontal era el soldado de primera Bert Close, de 17 años, de Portland, Oregón. Poole lo llamaba Schoolboy. Close llevaba gafas de montura metálica y había mentido sobre su edad para alistarse. Era excelente con la calibre .30 frontal y no se alteraba bajo fuego enemigo. Su artillero principal era el cabo Willis Hall, de 29 años, de Morrisonville, Illinois. Poole le decía Groundhog
por las marcas permanentes alrededor de los ojos producidas por el ocular del visor. All había trabajado como maquinista antes de la guerra y tenía un instinto para adquirir blancos que P no había visto en ningún otro artillero. El cargador era el técnico de quinta clase Delbert Boggs, de 22 años, de Lancaster, Ohio. Poole le llamaba Jailbird. Boggs había recibido una oferta de un juez en su ciudad natal, o el ejército o la cárcel, por un cargo de homicidio involuntario. Eligió el ejército. Podía cargar un proyectil de 76 milímetros en 4 segundos exactos. La unidad de Poole era la compañía I, 33 del Regimiento Acorazado, Tercera División Acorazada. La división había zarpado hacia Europa el 5 de septiembre de 1943. Llegaron a Inglaterra el 15 de septiembre y entrenaron cerca de Liverpool durante 9 meses antes de entrar en combate el 29 de junio de 1944 en Villers-Fossard, en Normandía. El primer Sherman de Poole fue destruido ese mismo día por un Panzerfaust. Su tripulación sobrevivió y recibió un tanque de reemplazo al que bautizaron In the Mood por la canción de Glenn Miller. Ese segundo tanque sería destruido el 17 de agosto por fuego amigo, cuando un P-38 Lightning estadounidense lo confundió con blindaje alemán. Una vez más, la tripulación sobrevivió y recibió su tercer Sherman, también llamado In the Mood. Entre el 29 de junio y el 19 de septiembre, la tripulación de P se convirtió en la unidad cazatanques más eficaz del teatro europeo. Su éxito se debía a tácticas agresivas que contradecían la doctrina tradicional. Cuando avistaban un objetivo, All disparaba de inmediato, sin esperar a la distancia perfecta. Mientras el enemigo reaccionaba, Richards avanzaba directo hacia ellos, cerrando distancia y cambiando ángulos. Seguían disparando y moviéndose hasta destruir el objetivo. El 30 de junio de 1944, la tripulación de Poole se enfrentó a su primer Panther cerca de Villers-Fossard. El tanque alemán estaba con la barcaza oculta tras un seto a 800 yardas de distancia. La mayoría de los comandantes habría pedido apoyo de artillería. P no dudó. Dio la orden a All. El primer disparo cayó bajo. La torreta del Panther empezó a girar hacia ellos. P ordenó a Richards avanzar directamente hacia la amenaza en lugar de retroceder. A 600 yardas, All disparó de nuevo. El proyectil rebotó contra el blindaje frontal del Panther. El Panther devolvió el fuego y falló por apenas 1 metro. Richards siguió avanzando. A 400 yardas, el Panther volvió a disparar. El proyectil impactó contra el Sherman de Poole, pero no logró penetrar. A 300 yardas, Richards hizo derrapar el tanque, colocándolo en un ángulo que exponía el lateral del Panther ante su cañón. All disparó en cuanto el arma quedó alineada. El proyectil de 76 milímetros atravesó el blindaje lateral. La torreta del Panther saltó por la presión interna al detonar la munición. De inmediato, se enfrentaron a 2 Panzer IV que intentaban flanquearlos. All destruyó ambos en menos de 2 minutos. 3 bajas en 4 minutos utilizando tácticas que, según la doctrina oficial, eran suicidas. Los métodos de Poole empezaron a extenderse por el regimiento. Un enfoque agresivo, combate a corta distancia, movimiento constante y disparo inmediato sin esperar la posición perfecta. Estas tácticas estaban salvando vidas frente al superior blindaje alemán. Para agosto, decenas de tripulaciones de la Tercera División Acorazada ya estaban imitando esos métodos. Los alemanes lo notaron. Informes posteriores al combate de unidades Panzer mencionaban que las tripulaciones de Sherman estaban luchando de forma más agresiva, acercándose pese a recibir impactos y forzando encuentros a distancias donde las ventajas alemanas se reducían. Tácticas que habían funcionado durante meses ya no daban resultado. Shermans, que antes habrían retrocedido ahora, avanzaban bajo fuego. El historial de combate de Poole crecía sin parar. El 21 de julio, cerca de Saint-Lô, destruyó 3 tanques alemanes y 15 semiorugas en una sola acción. El 2 de agosto, cerca de Morten, su tripulación abatió 2 Panthers que habían emboscado a su columna.
El 29 de agosto, P lideró un ataque que destruyó múltiples posiciones alemanas, acción por la que recibió la Cruz por Servicio Distinguido. A comienzos de septiembre, P había destruido 12 tanques y 246 vehículos blindados más. Su tripulación había matado a unos 1000 soldados alemanes y capturado a 250 prisioneros. Habían participado en 21 operaciones ofensivas importantes sin perder a un solo tripulante. El comandante de batallón de Poole era el teniente coronel Walter Richardson, también tejano y que conocía a P desde el entrenamiento en Camp Polk, Luisiana. Richardson reconocía su habilidad excepcional y a menudo le asignaba el liderazgo de columnas, aunque fuese un sargento y no un oficial. P había rechazado ascensos para mantener el mando directo de su tanque. El 17 de septiembre llegaron órdenes para que P y su tripulación regresaran a Estados Unidos para una gira de bonos de guerra. Tras 81 días de combate continuo, volverían a casa para ayudar a recaudar fondos para el esfuerzo bélico. La gira empezaría a principios de octubre, pero antes tenían una misión más. El 19 de septiembre, la unidad de P recibió la orden de penetrar la línea Sigfrido cerca de Münsterbusch, Alemania. Richardson le ordenó expresamente a P que ese día no tomara la posición de punta. Quería que su tripulación sobreviviera a su última misión. Poole aceptó la orden. In the Mood actuaría como guardia de flanco en lugar de ir en cabeza. El ataque comenzó a las 07:30. Durante 20 minutos todo fue bien. Luego todo se torció. El cargador habitual de Poole, Del Boggs, había sido enviado a la retaguardia para un chequeo médico antes de la rotación a casa. Su reemplazo era el soldado de primera Paul Kenneth King, de 20 años, del condado de Anderson, Tennessee. King era inexperto y no había entrenado con la tripulación. Poole detectó una posición antitanque camuflada cerca de una casa dañada. La identificó como un cañón de 88 mm, uno de los más mortales del arsenal alemán. Señaló el objetivo. Hall informó que estaba listo para disparar. P dio la orden. King intentó cargar un proyectil, pero lo dejó caer. El proyectil se atascó en la recámara. Hall no podía disparar. P vio al equipo alemán elevar el arma. Gritó a Richards que retrocediera. El Sherman comenzó a echarse hacia atrás. Demasiado tarde. El 88 abrió fuego. El proyectil impactó la torreta de In the Mood a 300 yardas. La carga perforante atravesó, pasó entre Poole y Hall y explotó dentro. Poole salió despedido por la escotilla del comandante. Cayó a unos 5 metros del tanque, con la pierna derecha casi arrancada por la metralla. Atrapó una jeringa de morfina de su botiquín y se la inyectó. El dolor era insoportable. Intentó cortar la parte destrozada de su pierna con su navaja. Los sanitarios llegaron en cuestión de minutos. Le impidieron completar la amputación, le aplicaron torniquetes y más morfina. La tripulación rescató a Richards y Close del Sherman en llamas. Ambos sobrevivieron con heridas leves. Hall quedó gravemente herido, con metralla en la pierna izquierda. King murió al instante. P fue evacuado a un hospital de campaña, donde los médicos amputaron su pierna derecha 8 pulgadas por encima de la rodilla. Hall pasó 14 meses hospitalizado, se sometió a 6 cirugías y fue dado de baja el 15 de febrero de 1946 con una férula permanente. Richards y Close continuaron en la tercera división acorazada y sobrevivieron a la guerra. Lafayette Green Poole había nacido el 23 de julio de 1919 en Odom, Texas. Tenía un hermano gemelo, John Thomas, que sirvió en la Marina durante la guerra. P se graduó en la escuela secundaria de Taft, Texas, en 1938 y asistió un año al Texas College of Arts and Industries, donde estudió ingeniería. Antes de la guerra, P era un boxeador aficionado destacado. Ganó el título regional de 165 libras en Nueva Orleans y compitió en torneos de los Golden Globes. Durante el entrenamiento en Inglaterra, tuvo un combate de exhibición con el campeón de los pesos pesados, Joe Louis. P ganó los 41 combates que disputó en el ejército. Se alistó el 14 de junio de 1941.
Entrenó con la Tercera División Acorazada en Camp Polk, Luisiana, y fue enviado a Inglaterra en septiembre de 1943. Su carrera de combate duró exactamente 81 días, del 29 de junio al 19 de septiembre de 1944. P. recibió la Cruz por Servicio Distinguido, la Legión al Mérito, la Estrella de Plata, el Corazón Púrpura, la Fourragère belga y la Legión de Honor francesa. Fue nominado 2 veces para la Medalla de Honor. Según se dice, la documentación de la primera nominación se perdió. La segunda fue rechazada porque las autoridades determinaron que su éxito era un esfuerzo de tripulación más que un acto individual. Tras la guerra, P. fue dado de baja en junio de 1946. Regresó a Texas y abrió una gasolinera en Clinton. Le costó readaptarse a la vida civil. En julio de 1948 se le permitió volver a alistarse como uno de los 7 amputados readmitidos por sus habilidades técnicas. Sirvió como instructor automotriz en la Tercera División Acorazada en Fort Knox, Kentucky. P. se retiró el 19 de septiembre de 1960, exactamente 16 años después de resultar herido, con el grado de suboficial técnico 2 en Fort Sam Houston, Texas. Murió mientras dormía el 30 de mayo de 1991, a los 71 años. Fue enterrado en Texas. En 1993, 2 años después de su muerte, la Escuela de Fuerzas Acorazadas de Fort Knox nombró un edificio de simuladores de conducción de tanques en honor a Poole. La placa decía: Sargento Técnico Lafayette G. Poole, as de tanques estadounidense. 258 vehículos enemigos destruidos, 81 días en combate. La instalación fue trasladada cuando la escuela blindada se movió a Fort Benning, hoy Fort Moore, en 2010. El legado de P. va más allá de su historial de combate. Sus tácticas agresivas, desarrolladas por experiencia y no por doctrina, influyeron en la forma de combatir de las tripulaciones estadounidenses. Su decisión de acercarse al enemigo, atacar en lugar de retroceder y mantener fuego y movimiento constantes, salvó vidas estadounidenses. Sus compañeros de tripulación lo recordaban de forma distinta. Richards decía que P. siempre ponía a la tripulación por delante. Los entrenaba sin descanso, pero también se aseguraba de que tuvieran el mejor equipo y los mejores suministros posibles. Close recordaba que P. lo trataba como a un adulto a pesar de tener solo 17 años, sin hablarle con superioridad. Hall le atribuía a P. el hecho de que siguieran vivos tras 3 meses de combate brutal. Boggs, que no estuvo en la batalla final, pasó décadas preguntándose si su presencia habría cambiado el desenlace. Los historiadores militares han señalado que P. alcanzó el mayor número de tanques destruidos por un estadounidense en toda la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber combatido menos de 3 meses. Sus 12 tanques confirmados y 258 vehículos destruidos siguen siendo un récord imbatido. Logró todo esto usando tanques Sherman estándar, mecánicamente inferiores a los blindados alemanes. Lo que hacía excepcional a Poole no era una habilidad sobrehumana ni un equipo especial. Simplemente se negó a aceptar que las tripulaciones estadounidenses tuvieran que morir porque los tanques alemanes eran mejores. Desarrolló tácticas que maximizaban las fortalezas del Sherman, su velocidad y maniobrabilidad, y minimizaban sus debilidades. Entrenó a su tripulación para funcionar como un solo organismo, cada miembro anticipando exactamente lo que los demás iban a hacer. P. nunca escribió sobre sus experiencias. Rara vez hablaba de la guerra al volver a casa. Cuando le preguntaban por su éxito, daba el mérito a su tripulación. Cuando le preguntaban por sus heridas, cambiaba de tema. Era un guerrero que encontró su propósito en el combate y luego tuvo dificultades para encontrarlo fuera de él. El tanque Sherman evolucionó durante la guerra. Los modelos posteriores recibieron mejor blindaje y mejores cañones. El M26 Pershing, un tanque pesado con un cañón de 90 mm capaz de enfrentarse a los blindados alemanes, llegó a comienzos de 1945. Pero en el verano de 1944, las tripulaciones estadounidenses tenían que luchar con lo que tenían. Hombres como P. encontraron la forma de ganar aún así. El combate crea su propia matemática.
Las estadísticas decían que un Sherman no podía derrotar a un Panzer de frente. Poole demostró que las estadísticas se equivocaban 12 veces. La doctrina decía evitar el combate cercano con tanques pesados alemanes. Poole cargó contra ellos de todos modos y sobrevivió, mientras otros que siguieron la doctrina murieron. La guerra premia la agresividad y castiga la vacilación. Poole lo entendió de manera instintiva. Su historia demuestra cómo surge la innovación en combate. No por comités ni estudios, sino por individuos que se enfrentan directamente a los problemas y encuentran soluciones. Las tácticas de Poole no fueron aprobadas por la cúpula militar ni enseñadas en las escuelas de formación. Nacieron de la necesidad, se difundieron por el ejemplo y salvaron vidas al aplicarse. Hoy el nombre de Poole aparece en historias militares y estudios sobre guerra acorazada. La Asociación de la Tercera División Acorazada conserva registros de sus logros. Los veteranos que sirvieron con él comparten historias en las reuniones, pero esos recuerdos solo capturan fragmentos de quién fue realmente. Lafayette Poole fue un joven texano que se convirtió en el mejor cazatanques que Estados Unidos produjo en la Segunda Guerra Mundial. Combatió durante 81 días, destruyó 258 vehículos enemigos y perdió una pierna para asegurar que su tripulación sobreviviera a su batalla final. Pasó el resto de su vida trabajando tranquilamente con máquinas, hablando muy poco de lo que había hecho. Así son los héroes de verdad. No gigantes de película, sino personas corrientes que hacen cosas extraordinarias cuando las circunstancias lo exigen. Poole no luchó por gloria ni medallas, luchó para mantener viva a su tripulación y cumplir la misión. Todo lo demás era secundario. Si esta historia te ha resultado tan conmovedora como a nosotros, te invitamos a darle me gusta a este video. Nos ayudas a seguir compartiendo historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete para no perderte estas narraciones que rara vez se cuentan. Cada una importa. Cada una merece ser recordada. Y nos encantaría saber de ti. Déjanos un comentario diciendo desde dónde nos ves. Nuestra comunidad va desde Texas hasta Taiwán. De veteranos a entusiastas de la historia, todos forman parte de algo especial aquí. Gracias por vernos y gracias por mantener vivas estas historias.